La muñeca es la articulación distal del miembro superior, óptima para la prensión. Tiene 2 grados de libertad, la flexoextensión, la desviación radial, la desviación cubital y la pronosupinación le da 1 grado más. El complejo articular de la muñeca está formado por la articulación radiocarpiana y la articulación mediocarpiana. La causa de los movimientos de muñeca involucran músculos, ligamentos, cápsula articular y grados de libertad. El carpo está conformado por 8 huesos, divididos en 2 filas. La fila proximal comprende al escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, y la fila distal que comprende al trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. En un plano sagital se van a dar los movimientos de flexión y extensión. La flexión va a tener un rango de movimiento de 0 a 85 grados y se va a dar en un eje transversal. La extensión, al igual que la flexión, se va a dar en un eje transversal y su rango de movimiento va a ser de 0 a 85 grados. En el plano coronal se van a realizar los movimientos de desviación radial y desviación cubital. La desviación cubital se va a dar en un eje antero-posterior y su rango de movimiento es de 0 a 30 grados. Y la desviación radial se va a dar igualmente en un eje antero-posterior y su rango de movimiento va a ser de 0 a 20 grados. En la flexión hay un deslizamiento posterior de la primera fila con respecto al glenoide, así como un desplazamiento de la segunda fila con respecto a la primera. En la extensión hay un deslizamiento anterior de la primera fila con respecto al glenoide y asimismo un desplazamiento del anterior de la segunda fila con respecto a la primera. En cuanto a la desviación cubital, la primera fila tiene un deslizamiento en sentido radial y la segunda fila un deslizamiento en sentido cubital. Después de la desviación radial, la primera fila tiene un deslizamiento cubital y la segunda fila un deslizamiento de radial. Ligamentos de la articulación radiocarpiana. Vamos a tener los ligamentos anteriores y el ligamento radiocapital. El ligamento anterior va a tener 2 fases. El haz radiolunar anterior, que va del reborde anterior del glenoide al semilunar, y el haz radiopiramidal anterior, que va del borde anterior del glenoide y se inserta en el piramidal. También tendremos el ligamento radiocapital, que va del reborde anterior del glenoide a la cara anterior del hueso grande. El ligamento posterior va a tener 3 fases. El haz radiolunar posterior, que va del reborde posterior del glenoide radial al semilunar. El haz radiopiramidal posterior, que va del borde posterior del glenoide radial al piramidal. Y el haz radiocapital posterior, que va del reborde posterior del glenoide radial a la cara posterior del hueso grande. 1. El ligamento colateral radial del carpo tiene 2 haces. El estiloescafoideo anterior, que va del borde anterior de la apófisis estiloides del radio hasta el tubérculo del escafoides. Y el estiloescafoideo posterior, que va del vértice de la apófisis estiloides radial hasta la cara externa del escafoides. El ligamento colateral cubital del carpo tiene 2 haces, uno anterior y uno posterior. El haz anterior es el estilo pisiforme, que va de la apófisis estiloides cubital al hueso pisiforme. Y el haz posterior, estilo piramidal, que va de la apófisis estiloides del cúbito al hueso piramidal. Ahora hablaremos de las superficies articulares de la articulación radiocarpiana.
las cuales está formada por el cóndilo carpiano. Esto a su vez está formado por 3 huesos de la hilera superior, el escafoides, el semilunar y el piramidal, unido por 2 ligamentos, el escafolunar que une al escafoides con el hueso semilunar y el ligamento piramidolunar que une al semilunar con el piramidal. Y la hilera inferior está formada por 3 ligamentos, que son el trapezo trapezoideo, que une al trapecio con el trapezoide, el ligamento trapezo hueso grande, que une al trapecio con el hueso grande, y el ligamento ganchoso hueso grande, que une al hueso ganchoso con el hueso grande. Los ligamentos de la articulación mediocarpiana son el ligamento lunarocapital, que va del semilunar a la cara anterior del hueso grande, el ligamento triquetocapital, que va de la cara anterior del piramidal al cuello del hueso grande, y el ligamento trapezoescafoideo, que une al tubérculo del escafoides con la cara anterior del trapecio. Los músculos que participan en la flexión son el cubital anterior, que tiene origen en la epitróclea y su inserción es en el hueso pisiforme. El palmar mayor, que también tiene origen en la epitróclea y su inserción es en el segundo metacarpiano. Y el palmar menor, que de igual manera su origen es en la epitróclea y su inserción es en el tercer metacarpiano. Los ligamentos que se tensan en la flexión son el radiocapital posterior, el radiopiramidal posterior, el radiolunar posterior, el estiloescafoideo posterior y el estilopiramidal posterior. Y los ligamentos que se relajan son el radiocapital anterior, el radiopiramidal anterior, el estiloescafoideo anterior y el estilopisiforme anterior. Los músculos que participan en la extensión son el cubital posterior, que tiene origen en el epicóndilo y su inserción es en el quinto metacarpiano. El primer radial, que tiene origen en la cara lateral del húmero y su inserción es en el segundo metacarpiano. El segundo radial, que tiene origen en el epicóndilo y su inserción es en el tercer metacarpiano. Los ligamentos que se tensan en la extensión son el radiocapital anterior, radiopisiforme anterior junto con el haz del estilopisiforme anterior, y los que se relajan son los ligamentos posteriores. Los músculos que participan en la desviación radial son el palmar mayor, el palmar menor y el primer y segundo radial. Y el ligamento que se tensa es el colateral cubital y el ligamento colateral radial se relaja. Los músculos que participan en la desviación cubital son el cubital anterior y el cubital posterior, y los ligamentos que se tensan son el ligamento colateral radial y el trapecio escafoideo, y se relaja el ligamento colateral cubital.